¿Cómo está mi estimada comunidad geocientífica? Otra vez un video nuevo en este canal. Tenemos un tema pendiente que es terminar los cráteres de impacto. Ya habíamos hablado de la introducción de cráteres, hablamos de los tipos de cráteres también. Y hoy, al fin, vamos a hablar de geofísica de cráteres. En alguna parte del video voy a tratar de abordar un poquito un trabajito de maestría que pues ha sido todo un furor en las redes sociales. Muchas personas, geólogos de Colombia, han hablado en estos días de ese trabajo y vamos a hablar un poquito de todo eso que aprendimos en estas clases, en estas charlas, y tratar de definir por qué ese trabajo tiene fuertes falencias para hacer un trabajo de maestría. ¿Listo? Hoy vamos a tratar un tema que yo sé para los estudiantes que empiezan hasta ahora a ver geofísica es un poquito complicado, y es ¿a qué nos referimos con anomalía regional? ¿A qué nos referimos con anomalía residual? ¿Esos son conceptos absolutos o son conceptos más bien relativos? ¿Sí? En ese trabajo que yo les comento que vamos a revisar se ve un poquito de esa falta de entendimiento, donde el estudiante no sabe qué es regional y qué es residual. Veremos eso a lo largo de esta clase y nos daremos cuenta que eso es relativo. Sí, es relativo y depende de qué estoy buscando, de la magnitud del cambio dentro de ese campo que estoy midiendo. La magnitud de ese cambio me va a decir qué es regional y qué es residual. ¿Sí? Lo veremos más detalladamente, un poco más despacio, y también les adelanto de una vez un poco que el siguiente video que viene es muy importante, no solo para los estudiantes de pregrado, sino también para estudiantes geólogos, ingenieros geólogos tal vez, geocientíficos también, que vayan a empezar unos estudios de geofísica. Vamos a hablar de análisis de señales. Es una lección introductoria, pero no crean que es básico, para nada. Y esperamos que lo disfruten y que lo aprovechen mucho, porque créanme que si con estos videos ustedes van a ahorrar muchísimo tiempo en el entendimiento del análisis de señales, en este caso de qué es una anomalía regional, qué es una anomalía residual. ¿Listo? Entonces, muchachos, el que no se haya suscrito, por favor, me ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo, suscribiéndose, dándole like, compartiendo, comentando. Entonces esperamos que disfruten mucho este video. Veamos el caso de aquí. Este es un cráter en Alemania. Yo alemán pues no sé, pero pues el nombre del lugar es Ries. Tiene un diámetro aproximado de 15 kilómetros. Y por aquí se han cartografiado algunos depósitos, como de los que hemos estado hablando. Por aquí tenemos, por ejemplo, brechas en este rosado, que podemos encontrar, si se dan cuenta, en la parte externa, en la parte de lo que sería pues el material eyectado, y algunas cositas encontramos en la parte central del cráter. Ojo que, es decir, puede que exista dentro del cráter, pero podría estar tapado por este material aquí que lo ponen gris, podría estar tapado. Tenemos también suevita en este morado, y ustedes lo encuentran, se puede ver aquí en la parte también externa del cráter. Por aquí tenemos una concentración de suevita, pero también se encuentra en partes internas del cráter, como lo que vemos por acá. ¿Sí? Muy interesante ver aquí cómo no son depósitos o no son rocas continuas, ¿no? No es una capa lo que vamos a encontrar aquí continua, y es por eso que hay que ser tan meticulosos y que hay que hacer trabajo de campo, y que realmente hay que ir a buscar el depósito. ¿Sí? Hay que ir a buscarlo. Este tipo de trabajos pues nos muestran cómo esos depósitos pues son bastante dispersos, y hay que ir a buscarlos, y hay que ser perseverantes. No es tan fácil como ir a buscar una capa continua. ¿Sí? Tenemos también por aquí grafito en algunas partes, pero traigo este cráter por una razón adicional, y es que en este cráter se hizo una perforación, se hizo un pozo en la parte central, y se corrió un registro de densidad, que eso es bastante importante para lo que estamos diciendo en este momento, y es que estamos asegurando que hay un contraste de densidad en estos casos, ¿no? En este escenario de impacto.
se genera un contraste de densidad. Mostrémoslo, veámoslo si los datos nos están diciendo eso. Entonces vean ustedes cómo este pozo se va hasta aproximadamente el kilómetro, por aquí, y vemos principalmente dos tendencias. Una línea casi vertical, podríamos decirlo por acá, y perdonen mi pulso, una línea casi vertical por acá, pero observen esta tendencia que es tan clara, ¿sí? Y que llega aproximadamente, digamos, los 600 metros. Entonces tenemos por aquí, digamos que unas densidades normales para rocas en la superficie de aproximadamente 2.600, 2.700 kilogramos por metro cúbico, que es bastante normal. Pero observe cómo en las partes más superficiales de ese pozo teníamos densidades mucho menores, incluso menores a 2.200 kilogramos por metro cúbico. Y cómo esa densidad, cuando voy profundizando en la perforación, cómo esa densidad va aumentando, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, es una evidencia de que el fracturamiento, primero que todo, disminuye la densidad de la roca, pero que además ese fracturamiento va a ser cada vez menor a medida que yo me profundizo, que yo voy hacia profundidad dentro de ese cráter. Claro, ahora miremos las evidencias adicionales. Tenemos por aquí, esto también es tomado de Pilkington, tenemos por aquí que existe ese pozo y que aquí unos círculos sólidos que vemos por aquí en la parte superior, por aquí, se refieren específicamente a depósitos de suevita, ¿sí? Por aquí también los vemos, todo esto es suevita, es decir, es una roca relacionada directamente o generada directamente del impacto. Cuando vamos profundizando más, encontramos aquí los círculos abiertos, que son brechas de la roca cristalina, ¿sí? Es decir, de esa roca target, material fracturado y suelto, ¿sí? Esas serían las brechas, serían esas brechas. Y dice que tiene más del 10% de suevita. Luego de eso siguen los signos más, que ustedes los pueden ver por aquí, empiezan a aparecer por acá. Y esos signos más se refieren a las mismas brechas, pero con menor contenido de suevita. Entonces observe cómo la suevita, también la distribución está en función, o la cantidad de suevita está en función de la profundidad, ¿sí? Y eso también, no sé, para mí sería una evidencia de cómo pues la densidad está relacionada con el impacto. O sea, los cambios de densidad están relacionados con el impacto, porque tenemos, primero que todo, un depósito estrechamente relacionado con impacto, o sea, que su génesis se da en impacto, como son las suevitas, y vemos cómo a medida que voy profundizando en la parte del cráter, en la parte central del cráter, voy encontrando cada vez menos suevita, cada vez menos perturbación de ese impacto, y cómo también la densidad se va viendo cada vez menos perturbada por el impacto. Entonces, pues esto es una prueba de la generación de esos contrastes de densidad, ¿no? Esos contrastes de densidad. La línea debería ir por aquí, aproximadamente por esta parte negra, pero hay un desvío, ¿no? Que podría estar generado pues justamente por ese fracturamiento, producto del choque. Entonces vemos una evidencia clara o una relación clara entre contrastes de densidad e impactos, que es lo que necesitamos. Veamos otra información que nos presenta Pilkington. Cada uno de estos puntos es un cráter en la superficie al que se le ha medido su diámetro y que se ha tomado el valor de gravimétrico medido, el más negativo, ¿sí? Cuando se saca la anomalía de gravedad,
se toma el valor más negativo y se relaciona directamente con el cráter. Entonces tenemos valor más negativo por un lado y diámetro del cráter por otro. Y traemos ese par de datos y empezamos a plotearlos aquí. Si se dan cuenta, pues en unos casos tenemos rocas cristalinas en los más, y por otro lado tenemos rocas sedimentarias en las X. ¿Okay? Veamos aquí algo importante. Ahorita vamos a tratar de hablar un poco más de lo que es la anomalía, pero veamos algo importante aquí, y es que al parecer podríamos tener un límite superior para el valor de la anomalía negativa. Aproximadamente Pilkington nos habla de 30 miligales, que esa sería la máxima perturbación que habría en el campo de gravedad, por decirlo de alguna manera, o que habría en esa anomalía gravimétrica debido al contraste de densidades que puede generar un impacto. La anomalía mayor que se puede generar es 30 miligales. Entonces pueden haber anomalías de 2 miligales, anomalías de 10 miligales, anomalías de menos 30 miligales, son números negativos, disculpen, menos 30 miligales, menos 10 miligales, menos 2 miligales, menos 1 miligal, ¿sí? Él simplemente nos está dando un límite superior. Listo, entonces también nos muestra esto Pilkington, esta imagen. Y aquí vemos cómo, pues son unos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues está el nombre del cráter, está el diámetro del cráter también, y está la anomalía. Miren la anomalía acá. Entonces esto pues se ve como relacionado a un cráter de impacto, a un cráter simple, ¿cierto? Vean que aquí el valor de anomalía es de menos 2 miligales. Aquí tenemos una forma muy parecida con un cráter de 7.5 kilómetros. Espero que tengan ese datico muy claro. 7.5 kilómetros puede generar una anomalía en miligales de menos 15. Vean aquí, este cráter también es algo muy importante. Un cráter de 17 kilómetros generando una anomalía de menos 10 miligales. Es decir, el tamaño, el diámetro del impacto no necesariamente tiene una relación directa con la anomalía, el valor de anomalía que voy a medir. Eso es muy importante. Miren, aquí tenemos 7 kilómetros de diámetro, una anomalía de menos 15. Tenemos 17 kilómetros de diámetro, una anomalía apenas de menos 10. Aquí tenemos un cráter de 32 kilómetros con una anomalía de menos 16. Y tenemos un cráter muy interesante de diámetro de 10 kilómetros con un bajón en la densidad por acá y una subida en el centro. Esto es lo que correspondería con un cráter complejo, una estructura compleja, en donde tenemos ese levantamiento en la parte central. ¿Sí? Como yo les decía, esa densidad ahí sigue estando, o se considera que no está perturbada. Y en comparación con los depósitos a los lados, que son brechosos, que son porosos, y con la roca que fue perturbada por fracturamiento, que también es más porosa que esa misma roca sin perturbar, pues tenemos aquí en este ejemplo tendríamos aquí la parte alta del cráter, tendríamos la parte alta, y por aquí tendríamos los depósitos brechosos, y además también podríamos tener por aquí ya lo que sería el borde del cráter. ¿Listo? Aquí pues sería un cráter, al parecer es un cráter simple, además por el diámetro debería también ser un cráter simple, porque como habíamos dicho hay una relación en que los cráteres pequeños tienden a ser simples, los cráteres más grandes tienden a ser complejos. Entonces aquí tendríamos, por aquí podrían ser los bordes del cráter, algo así, ¿sí? Entonces tenemos el valor más negativo, en donde tenemos el espesor de esta brecha, el mayor espesor. Claro, como el contraste aquí es mayor, pues tenemos aquí la anomalía más grande. Pilkington también nos hace, por aquí nos muestra unas ecuaciones, y en esta clase las ecuaciones pues son bastante útiles,
son relaciones empíricas, pero que hasta en este punto, en este nivel, nos pueden servir. Para cráteres simples, si conocemos el diámetro, porque además si tenemos imágenes satelitales o imágenes aéreas y tenemos algo como tan sencillo como Google Earth, donde podemos medir diámetro, ¿sí? Conociendo ese diámetro podemos tener una idea de la profundidad aparente y de la profundidad real del cráter. Para cráteres complejos, si es en rocas sedimentarias, tendremos también un par de ecuaciones que nos van a dar ideas de la profundidad aparente y la profundidad real. Y si ese impacto se da en rocas cristalinas, también tenemos un par de ecuaciones. ¿Para qué nos sirven esas ecuaciones, estudiantes? ¿Para qué? Nos sirven para hacer algo que se denomina el modelo directo. Y si no se acuerdan qué es modelo directo, pues me dicen en los comentarios si hay alguna cosa de lo que he dicho hasta ahora que les interese profundizar en ello, me lo dejan en los comentarios y yo voy a hacer un video pues directamente explicando eso. En este caso, si quieren, podríamos hablar posteriormente de modelos directos, podríamos hablar de lo que es una anomalía, podríamos hablar de método gravimétrico, podríamos hablar de cálculo de anomalía de Bouguer, anomalía de aire libre, correcciones topográficas, podríamos hablar de eso si ustedes quieren. Entonces pueden dejar su opinión en los comentarios. Entonces este es el modelo directo, que en resumidas cuentas es simplificar nuestra situación de una roca que no está afectada por el impacto y el contraste con una roca que sí está afectada por el impacto. Aquí pues queremos controlar eso, queremos saber cuál es el resultado de la medida del campo de gravedad sobre un área que tenga unas condiciones que yo conozco. ¿Qué condiciones conozco? Asumamos que yo quiero saber cuál debería ser la anomalía de gravedad en un sector específico que yo encontré y donde yo veo que hay una forma de cráter que yo pueda medir. Como yo ya medí eso en una imagen satelital o en una imagen aérea, ya medí el diámetro, puedo utilizar las relaciones simples que acabamos de ver para decir, bueno, ese cráter podría tener una profundidad aparente de tanto y podría tener una profundidad real de tanto, ¿sí? Eso lo lleno con unas densidades que yo voy a proponer allí, que tienen que ser densidades bajas, pero pues que tienen que estar relacionadas estrictamente con el material que yo tenga en ese momento o en esa localización. Eso pues obviamente va a variar de punto a punto alrededor del mundo. Va a depender de la geología de la zona. Y también necesito saber la densidad de esta roca que yo tengo acá, que es la roca no perturbada. Entonces este modelo pues es una simplificación de una situación de impacto, ¿sí? Donde yo, como nuevamente repito, encontré una evidencia o encontré algo que me sugiere un impacto, que es una forma circular en la superficie terrestre, medí su diámetro, puedo hacer algunos acercamientos acerca de su profundidad aparente, su profundidad real, puedo conocer la densidad de la roca no perturbada, o puedo estimarla, puedo también conocer la densidad o también estimar la densidad de material brechoso, de depósitos que podrían estar cubriendo ese cráter, y utilizando ya la teoría, ya las ecuaciones que pueden explicar este fenómeno, cuando utilizo esas ecuaciones, pues voy a llegar a ver cómo sería la respuesta de la gravedad en ese sector, ¿sí? Y es muy importante hacer eso, porque si ustedes ven, en resumidas cuentas o en términos muy generales, esto se ve como una curva, como una onda, como una función, ¿sí? Podríamos asemejarlo con una onda, ¿sí? Y una onda, como ustedes saben, tiene pues dos características principales. Una longitud de onda, que va de pico a pico o de valle a valle, y una amplitud, ¿sí? La amplitud sería esta medida. O sea, justamente lo que está aquí mostrando este delta de G, que sería el delta de gravedad. Esa sería la amplitud de esta onda y esta sería la longitud de onda, ¿sí?
Listo, entonces si yo modelo esto, bueno, ¿cómo se modela esto? Ustedes lo pueden hacer en MATLAB, pero también, y les puede quedar mucho más fácil, pueden utilizar un software que se llama Oasis, que también voy a dejar el link en la descripción. Em, Hay versiones craqueables. Entonces pueden utilizar ese software y especialmente una extensión que se llama GMSys, que les va a permitir a ustedes hacer modelamientos en 2 dimensiones y estimar estimar aquí una comportamiento de la anomalía. En GMSys específicamente pueden hacer gravimetría, pueden hacer modelos directos de gravimetría o de magnetometría. Entonces, ¿para qué hacía esto de onda? Recuerden ustedes que existe algo que se denomina series de Fourier. Y las series de Fourier no son otra cosa, o no me están diciendo otra cosa que es posible reconstruir cualquier tipo de señal, incluso en este caso de ejemplo una señal tan difícil como una señal cuadrada, a partir de la suma de otras señales sinusoidales con unos valores específicos de amplitud, de frecuencia y de fase. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Entonces yo puedo llegar a este tipo de señal que se parece muchísimo a la señal cuadrada que vemos acá. ¿Sí? Puedo llegar a esa señal sumando todas estas, que tienen una frecuencia específica, tienen una amplitud específica y también tienen una fase específica. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar y cualquier señal que tenga la puedo volver, la suma, o puedo saber cuáles son las ondas o cuáles son las otras señales que componen esa señal grande. Entonces, pues esto puede verse como una señal que tiene una longitud de onda y tiene una amplitud. Veamos aquí, este es el mapa de anomalía de Bouguer, lo pueden ver acá, para Colombia, y vemos aquí cómo hay unos valores. Los valores más negativos son los azules, los valores más positivos son estos rosados, casi blancos por acá. Vemos cómo las personas que conozcan un poco de la geografía de Colombia sabrán que por aquí pasa la cordillera de los Andes, específicamente por aquí pasa la cordillera central, y vemos cómo hay un contraste, cómo ahí hay unos valores negativos de anomalía comparados con los valores que encuentro aquí a los lados, ¿no? Claro, esa valor negativo tiene una explicación desde el punto de vista isostático, y es porque se generan unas raíces, es decir, ahí la corteza es mucho más espesa, y entonces hay un contraste entre una corteza muy espesa y digamos, está la corteza, en la parte baja de la corteza hay un contraste entre esa densidad y la densidad del manto litosférico que usted encuentra justo al lado. Voy a hacer aquí un dibujo para las personas que tal vez se quede un poco complicado entender esto. Entonces, tenemos por aquí la cordillera, o más bien la cordillera oriental, y tenemos aquí la raíz de la cordillera, la raíz. Esto es isostasia, ¿no? Esto es, pues hay varias teorías, ustedes sabrán más de esto que yo. Entonces, claro, tenemos aquí una densidad ρ sub A contra una densidad ρ sub B. En este caso les digo, esto es la corteza continental, esto es corteza, ¿sí? Y ustedes saben que después de la corteza lo que sigue es el manto. Lo que sigue es el manto. Entonces aquí lo que estamos viendo es un contraste entre la raíz de la cordillera con la densidad de ese manto, ¿sí? O estamos comparando una columna, si lo quieren ver así, una columna que tiene una densidad específica contra otra columna que tiene por aquí pues una mayor densidad, porque tenemos aquí la densidad del manto, densidad de manto por acá, densidad de corteza por acá, mientras esto casi que todo es densidad de corteza. Entonces se dan estos contrastes aquí. Si nosotros trazamos una línea de este a oeste, tracemos con amarillo, digamos. Si trazamos una línea aquí, por acá,
¿sí? Tracémosla ahí y hagamos una reconstrucción de esa línea. Hagámosla por aquí, rápidamente, hagamos eso muy rápido, es un ejercicio muy sencillo. Entonces aquí está esa misma línea, asuman que es horizontal. En la vertical yo voy a graficar el valor de esa anomalía, ¿sí? Por aquí si nos acercáramos, esperemos que se vea, vemos que hay valores desde menos 200 tal vez, por aquí hay un 90 si se dan cuenta, por aquí hay un 400 positivo, desde menos 200 tal vez hasta 400, ese es todo el espectro en el que está variando la anomalía de gravedad, está tomando esos valores, ¿no? Partimos de este punto y vamos avanzando hacia la derecha. Entonces vamos a tener, no quiero pintarlo estrictamente, pero vamos a tener, pues aquí empezamos con un valor pequeño, después sube, después baja mucho en la corteza, en la cordillera, después vuelve a subir y tenemos aquí unas ondulaciones pequeñas, algo así, ¿no? Esto lo podríamos tratar como una función, ¿cierto? Como una onda, como una señal. Podríamos tratar esta anomalía si hacemos una abstracción o sustraemos de ahí más bien un perfil que podríamos analizarlo utilizando análisis de Fourier. Sí, podríamos utilizar análisis de Fourier. Entonces, ¿para qué digo eso? Para que entendamos un poquito también de cómo se limpia la anomalía regional de la residual. ¿Qué es anomalía regional? ¿Qué es anomalía residual? ¿Será que si yo ya tengo algo que se denomina anomalía de Bouguer, ya es anomalía residual? ¿O esto es la anomalía regional? Eso depende de la escala de su estudio. En este caso, este mapa como tal, este mapa de gravimetría o de anomalía de Bouguer para Colombia, ya se le tendría que haber sustraído la anomalía regional o algo parecido a una anomalía regional. ¿Cuál? Pues unas variaciones en esta anomalía, en estos valores de miligales, que tuviesen una longitud de onda muy grande, ¿sí? Que tuviesen, nuevamente acá vean, una longitud de onda muy grande, ¿sí? Que podrían deberse, por ejemplo, a heterogeneidades en la composición del manto. Eso puede dar señales, cuando yo estoy midiendo los valores de gravedad, puede dar señales que tienen una longitud de onda muy grande, ¿sí? Esas longitudes gigantes lo que hacen es opacarme estas señales a esta escala. Lo que hacen es opacarme esas señales. Entonces yo esas longitudes de onda grandes tengo que retirarlas de los datos para empezar a ver cosas que me interesan, cosas que en este caso están más relacionadas con, por ejemplo, la corteza, como por ejemplo la topografía, como por ejemplo algunas provincias geológicas, que es lo que podríamos decir se ve aquí. Esa sería el componente regional para esta escala. Si yo quisiera irme a escalas mucho más finas, a hacer estudios donde la gravedad varía mucho menos, tendría que seguir retirando anomalía regional. Ahora esto que tengo aquí es la anomalía regional, ¿sí? No es la anomalía residual. Ustedes cuando lean a Pilkington se darán cuenta que él lo dice claro. Usted debe buscar la anomalía de gravedad de estos impactos, no en la anomalía regional o en los valores totales. Usted tiene que buscarlo en la anomalía residual. ¿Cuál es la anomalía residual? Es cuando yo cojo los datos totales, cojo la anomalía, la suma de todo, y a esa suma de todo le quito la tendencia regional. Al quitar la tendencia regional, pues me quedan unas tendencias mucho más finas, con una longitud de onda o con una frecuencia más bien mucho más alta. A la anomalía completa, a la anomalía total, debo quitarle la anomalía regional. Es decir, es esa parte de la anomalía total que me está mostrando las heterogeneidades de cuerpos que podrían estar mucho más profundos o que me podrían estar mostrando variaciones
con una longitud de onda muchísimo más grande que yo en este momento no quiero ver. ¿Sí? Entonces yo quito eso porque lo que hace es meterle ruido a, en este caso, mi señal de gravedad o mis datos de gravedad, los retiro ese ruido y me quedo con la parte de la señal que realmente me interesa. ¿Cuál es la parte de la señal que realmente me interesa? Es lo que yo denomino anomalía residual. Y es por eso tan importante conocer su anomalía, hacer este modelamiento directo, porque usted va a saber cuáles son las longitudes de onda que usted está buscando. ¿Sí? Usted ya conoce cuál es el diámetro. Usted ya conoce cuál es el diámetro de su cráter y usted ya sabe cuál es la anomalía que usted puede encontrar allí, más o menos la anomalía que usted va a encontrar en esa situación. Entonces usted ya tiene la capacidad de limpiar su información y decir, no quiero ver la parte de la señal que tiene longitudes de onda por encima de esto o que tiene longitudes de onda por debajo de esto. ¿Qué es esto? Pues la longitud de onda que me interesa, la longitud de onda que yo acabo de modelar en mi modelo directo, la longitud que resultó de mi modelo directo. ¿Sí? Entonces, ya sé, en ese caso, cómo escoger qué es anomalía regional y qué es anomalía residual. Eso es muy importante porque estoy seguro que muchas personas que han visto los cursos de métodos de fundamentación geofísica, métodos geofísicos, siempre tienen esta duda, siempre tienen la duda en qué es una anomalía regional, qué es una anomalía residual, porque normalmente nunca se toca el tema de modelamiento directo, nunca se hace un modelamiento directo para saber o para explicar que la componente regional y la componente residual se basan específicamente en que yo conozca mi anomalía, que yo sepa qué es lo que voy a esperar en el área cuando esté midiendo la gravedad. ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo una idea de cuánto es la amplitud y de cuánto es la longitud de onda. Si yo cogiera este mapa, ¿sí? Y por ejemplo aquí, en el cráter del Bichada, pues yo ya tengo cómo medir un diámetro y medio el diámetro acabamos de decir que puedo hacer un modelamiento directo. ¿Sí? Además conozco también los materiales que tenemos en el área, por lo tanto también puedo alimentar al modelo con densidades. Al hacer eso, yo ya puedo tener, utilizando MATLAB, utilizando lo que les decía OASIS en su extensión GMSIS, yo ya puedo saber cuál es la anomalía que yo espero encontrar ahí. A partir de eso, yo voy a quitar todas estas longitudes de onda grandotas que se ven aquí, ¿sí? Por ejemplo, esta raíz. Voy a quitar todo esto que para el caso específico de este punto todo eso sería ruido. ¿Sí? Debo retirarlo para poder ver eso que es esa señal que está tan opacada por esas grandes longitudes de onda. ¿Sí? Tengo que limpiarla de cierta forma, tengo que limpiar esa señal para que sea evidente las pequeñas variaciones que yo voy a esperar en el momento de buscar un cráter. Observen aquí, y como les decía, el trabajo del Bichada lo voy a dejar en la descripción, como si yo hubiese, es como si las personas más bien que hicieron ese estudio y utilizaron métodos geofísicos para darle validez a su propuesta de cráter, como si ellos hubieran utilizado solo esta anomalía de Bouguer, pues no hubieran visto nada. Observen aquí que, bueno, vean primero que está perfectamente posicionado, o bueno, casi perfectamente posicionado la imagen satelital con esta imagen de anomalía. La voy a retirar para que ustedes vean que el cráter del Bichada queda aquí, ¿sí? Donde no se ve ningún cráter, donde no estoy viendo algo parecido a... donde no estoy viendo esto, ¿sí? Si yo no conociera mi anomalía, yo podría decir que entonces... disculpen, yo podría decir que esto es alto, digamos que voy a hacer aquí un perfil vertical, que aquí hay un alto y que aquí hay un bajo y que aquí nuevamente hay un alto, ¿sí? Y que entonces esa sería la anomalía relacionada con el cráter. Mentira, no es, porque el cráter tiene una geometría que se ve claramente que es circular. Yo lo que debería ver es un círculo más o menos
pues aquí obviamente posicionado en este punto, donde los valores que estén por dentro deben ser bajos con respecto a los valores que están afuera, respecto de los valores que están afuera. Es decir, que todas estas variaciones que se ven aquí me están estorbando, ¿sí? No las necesito. Están generando ruido adicional a la señal. Son valores de la anomalía muchísimo más grandes que realmente el valor que yo sé que es el que tengo que buscar. ¿Y cómo lo sé? Nuevamente, porque acabo de hacer un modelamiento directo y yo ya sé cuál es la longitud de mi señal y cuál es la amplitud de ella. Entonces yo ya conozco cuál es el valor de anomalía que yo tengo que buscar allí, cuál es el menor. Entonces, si ellos hubieran utilizado esta anomalía de Ugar, pues no hubieran encontrado absolutamente nada. ¿Sí? No hubieran visto nada, porque evidentemente no tendría por qué verse. Y espero que ustedes en este punto del video ya entiendan que no pueden ver el cráter si están viendo, o sea, si el cráter es así de pequeño con respecto a esta área gigante, pues no, en un levantamiento gravimétrico de esta escala, pues ustedes no van a poder ver detalles de ese tipo, tienen que limpiar la señal. Entonces ya sabemos cómo diferenciar la anomalía regional y la anomalía residual. Entonces, si ustedes, nuevamente les digo, esto lo pueden asimilar como hacer una similitud con una señal, ¿cierto? Que es lo que yo tendría acá. Entonces, ¿cómo lo voy a limpiar? Pues utilizando un análisis de Fourier. Esto puede ser un video adicional, porque esto sí es un tema por sí mismo, es bastante amplio, bastante incluso complicado, pero ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden llevar esa señal gravimétrica que pinté allí a la derecha, lo pueden hacer una similitud con una señal y ver de cuántas señales está compuesto, cuáles son sus frecuencias, cuáles son sus longitudes, y pueden hacer un filtro. Y pueden filtrar, decir, bueno, por encima de tal longitud de onda quite toda esa señal, por debajo de tal longitud de onda quite toda esa señal y quédese solo con una longitud de onda X, que es la que yo estoy diciendo que estoy buscando, ¿sí? Luego de eso, de quitar todas esas longitudes de onda, todas esas variaciones que no me interesan, entonces ahí sí estaría viendo variaciones que podrían estar relacionadas o que tendrían la escala que tendría una anomalía de gravedad relacionada a un cráter de impacto. Y veamos un ejemplo de lo que no se debe hacer aquí. Aquí pues recordando que lo que se hace aquí es un ejercicio académico, que no es un ataque directo, no es un ataque frontal absolutamente a nadie, pero pues los datos, digamos, los trabajos científicos o los trabajos académicos están publicados justamente para ser evaluados por pares, ¿sí? Por eso es que se hace. Entonces veamos un ejemplo de lo que realmente no se debe hacer cuando estamos buscando cráteres. Entonces, ejemplo de cómo no se busca un impacto. En la descripción también van a encontrar el link de este trabajo, A Possible Late Pleistocene Impact Crater in Central North America and its Relation to the Younger Dryas Stereo. Entonces lo que nos sugiere este título es que nos van a mostrar evidencias de un posible impacto, ¿sí? Porque lo dice casi que literalmente el título, nos van a mostrar evidencias. Este trabajo se realiza en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, específicamente o muy cercano aquí donde yo les pinté este círculo, cerca al límite entre Canadá y Estados Unidos. Lo que muestro aquí en esta imagen es pues justamente anomalía de Booger, ¿sí? Es haciendo un símil con lo que les acabé de mostrar aquí, anomalía de Booger de Colombia. Aquí en este caso tenemos la anomalía de Booger de esa parte de Estados Unidos. En el trabajo nos muestran esta imagen, que nuevamente les digo queda por aquí donde les estoy mostrando. Y vemos, sí, claro, especialmente vemos aquí, o muy claramente se puede ver aquí, esas formas circulares, ¿cierto? Incluso por aquí lo que aparentemente podría ser una cicatriz de un cráter tiene más bien una forma elíptica. Y esa forma elíptica podría ser, como les decía, porque chocó en medio de dos rocas que tenían diferentes propiedades,
o porque me imagino yo en esto, si no, en esto, aquí sí estoy especulando, porque tal vez el ángulo de entrada o el ángulo del choque, pues dependerá también la forma del ángulo del choque posiblemente. Entonces el autor de este trabajo nos muestra este posible cráter que tiene como eje mayor 10.7 kilómetros y como eje menor 8.12. Recalco aquí lo que mostramos anteriormente, y es que el diámetro no está relacionado directamente con el valor de anomalía que yo voy a medir. Puede que sea menos, puede que sea más, ¿sí? Y es por eso que es importante hacer un modelo directo primero antes de llegar a evaluar un área. Entonces aquí lo que hice fue simplemente buscar el mismo lugar para observar de mejor manera qué es lo que se está viendo en esa área. Ustedes pueden ver, sí, aparentemente por aquí hay unos anillos, por aquí hay una morfología que nos hace pensar que podría tratarse de un cráter. Entonces el autor nos muestra pues una... Bueno, en sus conclusiones, ustedes pueden ver el trabajo si quieren verlo. En sus conclusiones nos dice que realmente no hay un cráter ahí porque, o que la evidencia de gravimetría no muestra que haya un cráter allí. Y pues lo que hace es mostrar esto, lo que hace es mostrar esta parte. Y en esta parte pues obviamente no hay un cráter, no se ve la anomalía de gravedad que se esperaría para un cráter. Como les acabé de decir, eso no se podría haber dicho a este nivel. No se podría haber dicho porque aquí hay una cantidad de ruido. Observen esto y pónganle a esto longitud de onda. Es una longitud de onda gigantesca. Esta señal que hay acá para nada le va a permitir va a permitir a nadie ver una anomalía que podría ser muy pequeña, que podría ser de 2 miligales, como vimos en los ejemplos que nos presenta Pilkington. Podría ser una anomalía de 2 miligales, de 5 miligales. Entonces, pues obviamente a esta escala de la anomalía de Auger, pues esto no se va a ver, ¿sí? En las conclusiones del artículo, ustedes pueden ver cómo el autor nos dice que la gravedad o que los estudios gravimétricos no respaldan la idea de que eso se trate de un cráter. Puede que sí o puede que no. Lo que pasa es que pues se observa ahí que hay una debilidad en este tipo de conceptos, ¿sí? No se sabe qué es un modelo directo, no se sabe qué es una anomalía regional y qué es una anomalía residual, no se sabe limpiar la señal, ¿sí? En general no se sabe buscar un cráter de impacto, y esto es muy triste porque pues esta tesis pues se presenta para, para, para obtener el título de magíster en ciencias, ¿sí? Y un magíster en ciencias con estas debilidades, pues yo ni siquiera esperaría que debilidades de este tipo, que un estudiante de pregrado que hubiera hecho un estudio parecido, no creo que un estudiante hubiera presentado esto, pero si lo presenta un estudiante de maestría, ¿sí? Y una universidad reconocida. Les dejo el link en la descripción para que lo revisen. ¿Sí? Se observa aquí que no sabe qué está buscando, que no conoce del tema, no conoce del tema, se toma esto muy a la ligera y no tiene en cuenta todas estas cosas que llevamos, miren, 1 hora y 20 minutos hablando. Formas de cráteres, cómo ocurren las variaciones de densidad, cómo se relaciona cómo se relacionan variaciones de densidad con impactos de cráteres, por qué es que el método gravimétrico es útil en este tipo de situaciones. No se presenta, por ejemplo, ninguna evidencia, ni siquiera se hace el intento en ese trabajo de buscar evidencias geológicas, ¿sí? No se va a campo, no se habla de este tipo de evidencias que detectitas, no se hace una búsqueda de suevita, no se hace una búsqueda de conos astillados, no se hace una búsqueda en cuanto a inversiones estratigráficas, no se busca absolutamente nada de eso. No se sabe cuáles son los límites de una anomalía, no se sabe, al parecer no se sabe si la anomalía es positiva o si la anomalía es negativa, cuando claramente estamos viendo aquí en este video que la anomalía debe ser negativa, que debe ser una anomalía que se busque en la anomalía residual, que la anomalía residual es muy subjetiva y depende de la escala a la que estamos trabajando, ¿sí?
que la limpieza de esto se puede hacer por un análisis de Fourier, se puede hacer en MATLAB o se puede hacer se puede utilizar el método de Upward Continuation, también es un método que se puede utilizar para limpiar señales, ¿sí? O para limpiar o específicamente para retirar el regional del residual en un caso específico como estos. En fin, se ven debilidades muy grandes en lo que es esto, que yo espero que los estudiantes que estén viendo este video, que estén siguiendo este video, pues les quede claro y puedan hacer un mejor uso de los datos gratis o de los datos que se encuentran disponibles y que se pueden descargar libremente en la web. Tenemos ahí una gran fuente de información y que tenemos que saber trabajarla, ¿sí? Porque de lo contrario, todo ese dinero que se invierte en este tipo de estudios, pues es dinero perdido si la gente no lo sabe utilizar. Si les gustó el video, yo los invito a que se suscriban, revisen el material que les comparto en la descripción y bueno, saquen sus propias opiniones de lo que les digo. Ahí encuentran el trabajo de Pilkington, encuentran este trabajo del cráter en Minnesota, encuentran por aquí material acerca de la importancia de los cráteres, la importancia económica de los cráteres con el artículo ese antiguo que vimos acá. Les voy a compartir el link aquí de lo que es el mapa de anomalía de Vogel para Colombia. Les voy a compartir el trabajo del cráter del Bichada. Y si alguno de ustedes quiere que profundicemos en este canal, en alguna de las cosas que hemos tratado en este video, por ejemplo, en las evidencias, que hablemos un poco más de las evidencias geológicas de un cráter de impacto, específicamente qué es una suevita, cómo se ve al microscopio, ese tipo de cosas, háganoslo saber, comenten. Si algo de lo que se compartió en este video no quedó claro, podemos hacer una aclaración, podemos compartir material, podemos profundizar en algo en específico, podemos profundizar, por ejemplo, en cómo se calcula una anomalía de Vogel, cómo descargar algunos datos de gravedad, ¿sí? Cómo limpiar una señal. Si les interesa el tema de series de Fourier, podemos trabajarlo. Daniel sabe bastante del tema, entonces podemos hacer videos al respecto. Modelamiento directo, podemos hacer, si quieren, algún ejemplo de modelamiento directo utilizando esta extensión que les cuento de GMSys, o podemos hacer algún programita sencillo en MATLAB, pues para ver este tipo de cómo se hacen este tipo de modelamientos directos. Entonces, sin más, yo espero que hayan disfrutado este video así como lo disfruté yo y nos vemos en el próximo video. Chao.